¿Sabías que la palabra maldición aparece casi 200 veces en la Biblia? En este video vamos a desentrañar el poder oculto detrás de estas maldiciones y cómo han influenciado el curso de la humanidad desde el alba de los tiempos. No es solo una historia de oscuridad, es un viaje por las luces y sombras de la vida misma. Quédate y descubre los secretos que cambiarán tu manera de ver al mundo. A primera vista, la vida parece un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldiciones después del pecado original. Eva dio a luz a sus hijos según Génesis 4:1 y conoció a Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: «He adquirido varón por Jehová, el nombre Caín». Puede interpretarse como «lo he conseguido» o «aquí está». Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4:2-5 nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4:6-7. Y Jehová dijo a Caín: «¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín conociera su ira y la controlara. Su elección estaba en manos de Caín. Podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un homicidio premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad en su infancia se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín preguntándole: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Caín, tratando de engañar al Creador, respondió: «No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4:10-12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamado a Dios se repite en otras partes de la Biblia en Números 35, 29, 34. Se describe como la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia. Como vemos en Hebreos 12:24, la forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones, como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26:2 se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín un agricultor sería prácticamente imposible.
A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios en su misericordia decidió protegerlo de otros que podían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo Enoc y no en honor a Dios. La descendencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán, por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se muestra en su jactancia, registrada en Génesis 4:23-24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoc, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendiente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. Dio a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humanidad y la verdadera adoración practicada por Abel y Set contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y a Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11:9 leemos: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento». Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir.